Eran exactamente las 2:41 de la tarde de un jueves cuando mi vida empezó a girar. No fue con un grito ni un estruendo, sino con una risa. Eso es lo que recuerdo. Una risa. No era la mía. Ese día trabajaba desde casa, de forma imprevista. Una reunión con un cliente se había trasladado a último momento a Zoom, y decidí atenderla desde el despacho de la planta baja en lugar de mi espacio de coworking habitual. Emily no sabía que estaba en casa, o tal vez se le olvidó. De cualquier modo, esa risa, corta, aguda, que no era suya, flotó por el pasillo como un hilo suelto en un suéter, aflojando todo. Me congelé a mitad de una frase durante la llamada. Mis ojos se clavaron en la delgada rendija bajo la puerta del cuarto de invitados, donde la luz titilaba de forma antinatural. No usamos ese cuarto. Terminé la llamada a mitad de conversación, ni siquiera me despedí. Cerré la laptop y me levanté. Di 3 pasos y luego me detuve. Todo en esos pasos se sentía irreal, como si fuera un actor caminando en un escenario para el que nunca audicioné. Mi corazón no latía con fuerza. Esa fue la parte extraña. Latía lento, preciso. Empujé la puerta del cuarto de invitados con 2 dedos. Silencio. Ningún sonido dentro. La luz provenía de un teléfono sobre la cama, el de ella. Su teléfono estaba ahí con la pantalla aún encendida. Nada más sonaba en el cuarto. Pero la ventana estaba abierta. Emily había dejado su teléfono. Solo eso ya me decía que algo no encajaba. Su teléfono era como una extremidad más. Nunca estaba a más de unos pocos pies de ella. Lo tomé. La pantalla de inicio estaba llena de notificaciones. Nada raro al principio. Solo lo habitual. Llamadas perdidas, un par de correos. Pero un hilo en particular no dejaba de iluminar la parte superior. Una app de mensajería que ni siquiera sabía que tenía instalada. Una que no debía estar en su teléfono. No a menos que estuviera ocultando algo. Lo estaba. Abrí el hilo. El nombre guardado en la parte superior era solo una letra, de la conversación se remontaba a meses atrás. Meses. No había nada explícito en los mensajes. Nada que pudiera meterla en problemas con otra persona. Pero entre líneas, todo gritaba. Detalles, horarios, bromas privadas. Comentarios que goteaban insinuaciones. Y entonces un mensaje me golpeó diferente. Estacionamiento. 2:30 en punto. No uses perfume. Él lo notará. Miré el reloj. 2:48. Me alejé de la puerta, me giré y salí directo de la casa. No estaba pensando. No estaba planeando. Solo me movía. Instinto o algo aún más frío. Subí al coche, lo encendí y conduje. Ni siquiera tomé la cartera. No me importó. Tomé las calles laterales hasta el centro comercial, a solo 10 minutos. Ni siquiera sabía qué esperaba encontrar. Pero lo encontré. Su coche estaba estacionado junto a la valla del fondo, donde nadie se estaciona a menos que no quiera ser visto. Y ella, de pie junto a la puerta del pasajero, y un hombre de mi estatura, camisa azul oscuro, pantalones beige, recostado contra el coche, brazos cruzados, mirándola como si ya fuera suya. Ella se reía otra vez. Esa misma maldita risa. No la fingida que usaba con mi madre ni la educada de las cenas. Esta era real. Así lo supe. No me había mirado así en más de un año. Estacioné detrás de la ferretería y caminé hacia ellos sin hacer ruido. 30 pies, 20, 10. Ni siquiera me notó. Estaba demasiado absorta. Entonces el hombre, ese tal de, le puso una mano en el cuello, suave, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Ella cerró los ojos. Dije su nombre una sola vez. No en voz alta, no con enojo, solo una nota, como el tañido de una campana. Ella se congeló. Él retiró la mano. Entonces ella se giró. Su rostro no palideció. No se sobresaltó. No sintió culpa. Solo molestia. Como si hubiera interrumpido algo menor. Como si fuera un bache en su tarde.
Dijo mi nombre con el mismo tono con el que se le dice a un desconocido que ha derramado café sobre uno. ¿Qué haces aquí? Y luego sonrió. Esa sonrisa. Nunca la olvidaré. Fría. No avergonzada. No asustada. No corrió a explicar. No lloró. No suplicó. Me miró de arriba abajo como si yo fuera el que estaba engañando, y dijo. Bueno. Esto es incómodo. Esa fue su primera frase. No una disculpa. Ni siquiera una mentira. Solo, esto es incómodo. Él no dijo nada. Solo asintió, como si hubiera estado esperando que esto sucediera eventualmente. Ella lo miró y dijo, dame un segundo. Como si fuera a cepillarse los dientes o a coger el bolso. Solo un segundo. Caminó hacia mí, talón con punta sobre el asfalto, como si nada importara. Y luego susurró, tan bajo que solo yo pude oírlo. Si haces una escena, te juro por Dios que te vas a arrepentir. Como si el que hubiera hecho algo mal fuera yo. No hice una escena. No levanté la voz. Solo hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo? No se inmutó. Me miró directo a los ojos y dijo. ¿Importa? Ese fue el momento. El cambio. El instante en que mis manos no se cerraron en puños, en que mi corazón no se aceleró. Solo dejó de necesitarla. Asentí una vez. Solo una. Ella se confundió. Eso la desconcertó. No dije nada más. Me di la vuelta y me alejé. No volví a casa. No llamé a ningún amigo. Ni siquiera sabía a dónde iba. Para las 6 de la tarde, ya me había ido. No muerto. No desaparecido en el sentido criminal. Solo ido. Nadie me vio después de eso. Ni Emily. Ni mis compañeros. Ni mi familia. Ni siquiera Max. Y la verdad es que no desaparecí por lo que ella hizo. Desaparecí por lo poco que le importó que yo lo supiera. La primera noche fuera dormí en el asiento trasero de mi coche, en un estacionamiento subterráneo del centro. Apagué el teléfono, lo dejé en el asiento del pasajero, con la pantalla hacia abajo, como si le diera vergüenza. Miraba las vigas de concreto sobre mi cabeza como si fueran constelaciones. Ese silencio, el que llena el cráneo cuando todo lo familiar se desvanece de golpe. No es paz. Es ruido sin sonido. Mi cuerpo se sentía eléctrico, pero inútil. No lloraba. No estaba enojado. No sentía nada. Solo flotaba. Me mantuve fuera del radar. Sin tarjeta de crédito. Pagué la gasolina con billetes arrugados que tenía en la bolsa del gimnasio. Comía lo que podía comprar en efectivo. Ni siquiera tenía un plan, solo movimiento. Cada milla era una frase que no tenía que decir. Cuanto menos hablaba, más sentía que algo dentro de mí cambiaba, no sanando, solo reacomodándose. Al tercer día me detuve en un área de descanso, cerca de la frontera estatal, y observé cómo la gente vivía sus vidas. Un padre gritando a su hijo por dejar caer el helado. Una mujer retocando su maquillaje en el retrovisor. Todos tan seguros de hacia dónde iban. Los envidiaba. No porque sus vidas fueran perfectas, sino porque aún estaban en ellas. Yo había salido de la mía como de un edificio en llamas. Fue entonces cuando Emily escribió. 10 veces seguidas. ¿Dónde estás? No puedes desaparecer así. Esto no es justo para mí. No tienes derecho a abandonar tu propia vida. Tenemos que hablar. Cada mensaje más irritado que el anterior. Sin culpa. Sin remordimiento. Solo molestia. Como si llegara tarde a cenar. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo exigía que apareciera para una conversación en la que no tenía ningún interés. El mensaje número 11 fue diferente. Si no vuelves esta noche, voy a decirle a todos que perdiste la cabeza. No me pongas a prueba. Ese mensaje. Ese se quedó conmigo. Ya estaba reescribiendo la narrativa, convirtiéndose en la víctima y en mí, el esposo desquiciado que se quebró. Sabía exactamente cómo enmarcarlo.
Podía oír su voz en mi cabeza, contándoselo a sus compañeros de trabajo. Lleva un tiempo raro. No está estable últimamente. El estrés lo superó. Necesita ayuda. Ya no era solo una traición. Era estrategia. Regresé a la ciudad la noche siguiente, no para verla a ella, sino para verlo a él. Ya había hecho mi investigación. De no era cualquier aventura. Su nombre era Daniel Carter. Casado. Con hijos. Agente inmobiliario. Fotos públicas en la web de su oficina. Una familia feliz incluida. Había una reseña en línea que yo mismo había escrito sobre él hace 2 años. Ya nos habíamos conocido. No lo recordaba, pero él sí a mí. No lo confronté. Aún no. Quería saber qué tan profundo llegaba todo esto. Y te sorprendería cuánto revela una persona si simplemente te sientas frente a su oficina durante 2 horas. Vi salir a Daniel a las 5:12, subir a su coche y manejar hasta un gimnasio al otro lado de la ciudad. El mismo gimnasio al que Emily se había inscrito hacía 6 meses. Esa repentina obsesión con la salud ahora tenía más sentido. Lo seguí. No para hacerle daño. No buscaba venganza. Ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Pero verlo en esa cinta de correr, con los auriculares puestos, secándose el sudor como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Algo dentro de mí se quebró. Ya no se trataba de la traición. Era la comodidad absoluta y deliberada con la que vivían su mentira. Su rutina. Su sincronía. La forma en que habían hecho este baile tantas veces que ya no parecía pecado. Solo logística. No lo confronté. Solo esperé a que se fuera. Luego lo seguí de nuevo. De vuelta al mismo estacionamiento. De vuelta con ella. Otra vez. La misma hora. El mismo lugar. Todo igual. Ni siquiera me vieron. Hasta que caminé directamente hacia el coche y toqué la ventanilla del pasajero. Ella dio un salto. Él se sobresaltó. Yo no. Ella bajó como si fuera a decir algo ingenioso. Levanté una mano antes de que hablara. Nada de más líneas. Dije. Basta del guión que vienes recitando. Solo responde una pregunta. Cruzó los brazos. Está bien. ¿Alguna vez pensabas detenerte? Sonrió. Casi rió. ¿Detener qué? Ya te fuiste. Era verdad. La amarga verdad. Yo me había ido. Y ella nunca iba a detenerse, porque para ella no había nada que detener. Sin remordimiento. Sin conflicto interno. Solo espacio vacío donde debería haber una conciencia. Daniel intentó hablar. No se lo permití. No me hables, dije sin mirarlo. Tú ni siquiera eres parte de esto. Solo eres un síntoma. Emily se acercó. Ese mismo encanto ensayado, convirtiendo sus ojos en armas. ¿Crees que desaparecer te hace poderoso, Mark? ¿Que el silencio es noble? Solo estás demostrando que todos tenían razón. Siempre huyes cuando las cosas se ponen difíciles. Eso fue todo. No la infidelidad. No las mentiras. Ni siquiera la manipulación. Fue la forma en que me miró a los ojos y genuinamente creyó que el débil era yo. Me di la vuelta y me alejé. De nuevo. Pero esta vez no me estaba desvaneciendo. Estaba construyendo algo. La versión de mí que regresaría. Esa no se dobla. Esa arde. No volví a mi antigua vida. Construí una nueva, hecha de todo aquello que ella no podía tocar. Durante las 2 semanas siguientes, me alojé en un motel barato 2 pueblos más allá. Solo efectivo. Habitación 206. Las paredes olían a lejía y a recuerdos mal enterrados. Pero era tranquilo. Tranquilo de una forma que me permitía escucharme otra vez. Sin mentiras rebotando por las paredes. Sin besos fingidos por la mañana. Sin tener que hacerme el ciego ante lo evidente. Solo el zumbido del aire acondicionado y la lenta costura de claridad atravesando mi piel. La observaba a distancia.
No por obsesión. No por emoción. Estratégicamente. Necesitaba saber con quién me había casado realmente. No la máscara, sino el engranaje por debajo. Su rutina era casi hermosa en su previsibilidad. No ajustó nada. Ni siquiera titubeó cuando desaparecí. Batidos por la mañana. Pilates a mediodía. Trabajar desde casa. Aunque ahora se aseguraba de salir cada tarde, siempre alrededor de las 2:30. Siempre de regreso antes de las 4. No estaba ocultando la aventura. La estaba reclamando como suya. Llevé un diario. No por terapia. No creo en convertir el dolor en poesía. Sino para documentar sus patrones. Horarios. Lugares. Llamadas. Tenía una hoja de cálculo de su aventura más ordenada que el cuaderno de planificación de nuestra boda. Algo en plasmarlo sobre papel le quitaba el veneno. Lo convertía en matemáticas. Luego empecé a hablar con gente. No sobre ella. Sobre mí. Mi viejo amigo Jonah, al que no veía desde la boda, tenía un pequeño espacio de coworking en el centro. Me dejó quedarme unos días en una unidad vacía. Sin preguntas. Sin pena. Solo un gesto. Sea lo que sea, dijo, resuélvelo limpio. ¿Limpio? Esa palabra me golpeó distinto. No había estado pensando en limpio. Había estado pensando en ruido. En irrumpir en su próximo encuentro con Daniel y hacerlos aterrizar en la realidad a bofetadas. En exponerla en la próxima cena con amigos. En reenviar sus mensajes a todos sus contactos. Pero las palabras de Jonah no dejaban de resonar. Resuélvelo limpio. Así que hice un plan. El día que volví a la casa no toqué la puerta. Tenía llave. Era mi casa. Mi nombre seguía en la escritura. Emily no estaba. Claro que no. Eran las 2:45. Sabía exactamente dónde estaba. Me moví rápido. Recogí las cosas que eran mías. No solo legalmente, sino espiritualmente. No toqué nada que hubiéramos comprado juntos. Dejé el sofá, la cama, incluso los cuadros que yo había elegido. No quería nada que tuviera sus huellas. Solo las cosas viejas. Mis libros. El reloj de mi abuelo. El álbum de fotos de mis padres. Cargué el coche con una calma quirúrgica. Luego me senté en la mesa de la cocina y esperé. Entró exactamente a las 3:58. Gafas de sol. Cabello alborotado por el viento. La misma calma engreída que tenía desde que la descubrí. Se detuvo en seco al verme. No porque tuviera miedo. Sino porque no esperaba verme tan quieto. No hablé primero. Esperé. Dejó las llaves lentamente sobre la mesa, como si fuéramos a jugar una partida de ajedrez. ¿Ya estás de vuelta?, dijo, caminando hacia el refrigerador. Pude haberte mandado un mensaje. No respondí. Sacó una botella de agua, destapó, bebió como si acabara de correr una maratón. Luego se recostó en la encimera. ¿No vas a hablar conmigo?, preguntó. ¿En serio? Asentí con la cabeza hacia la silla frente a mí. Siéntate. Alzó una ceja. ¿Por qué? Porque vamos a terminar esto, dije. ¿Hoy?, dijo. Sus ojos parpadearon por un segundo. No fue miedo. Fue cálculo. ¿Crees que tú decides eso? Saqué una carpeta del bolso, la coloqué sobre la mesa. No la tocó. ¿Qué es eso? Pruebas. Resopló. ¿De qué? Tú ya sabes. No es para mí. Es para la gente a la que estás a punto de mentirle. Eso la detuvo. Abrió la carpeta. Dentro había capturas de pantalla, registros impresos, historiales de llamadas, fechas, ubicaciones por GPS. Todo cruzado, fechado, frío, organizado, preciso. No habló durante un minuto completo. Luego cerró la carpeta. ¿Hiciste todo esto para qué? ¿Para hacerme quedar mal? No, dije.
Para hacerte visible. Me miró como si quisiera gritar, pero no encontraba el tono. Siempre pensaste que era débil, dije. Porque no reaccioné como esperabas. Pensaste que desaparecer era cobardía. Lo fue, soltó. No, dije. Fue contención. Su voz bajó. ¿Crees que a alguien le importa tu carpetita? La gente engaña. Pasa. Madure. Sonreí. Esa es la diferencia entre tú y yo, Emily. ¿Tú crees que esto tuvo algo que ver con el engaño? No respondió. Me levanté, tomé la carpeta, la guardé en el bolso, deslicé mi anillo de bodas por la mesa. Hizo un pequeño sonido metálico. Un sonido que dijo más que todo lo demás en esa cocina. Luego me fui. No me siguió. No gritó. Solo me dejó ir. Porque, en el fondo, sabía que esta versión de mí, la que se iba sin rabia ni caos. Esa versión estaba terminada. Y los hombres que están terminados no miran atrás. Los papeles del divorcio llegaron un lunes. Emily los firmó un miércoles. Sin titubeos. Sin llamadas. Sin escena dramática en la puerta. Solo una notificación de mi abogada informándome que ya estaban firmados. Sin solicitudes. Sin oposición. No quería pelear. Quería libertad. La libertad de reescribir la narrativa antes de que yo lo hiciera. Lo que ella no sabía era que yo ya había empezado a escribir la mía. 2 días antes de que se enviaran los papeles, preparé 6 memorias USB. En cada una cargué cada fragmento de evidencia que tenía. Fechas, mensajes, vídeos, registros de tiempo, y un documento con la cronología completa de su aventura con Daniel Carter. Lo hice clínico. Sin emociones. Solo hechos. Un registro limpio de lo que realmente sucedió, en un formato que nadie pudiera tergiversar. Una fue para su jefe. Una para la esposa de Daniel. Una para mi abogada. Una para nuestra amiga en común, Chloe, la que siempre tomaba el lado de Emily. Una para mi madre, porque sabía que tarde o temprano obtendría toda la historia. Y la última se la envié a Emily, sin remitente. Solo una frase mecanografiada en el sobre. Cuéntalo como quieras. Yo ya lo conté mejor. La repercusión fue silenciosa al principio. La esposa de Daniel, Claire, me llamó la noche en que abrió su copia. No lloró. No gritó. Solo hizo una pregunta. ¿Crees que alguna vez realmente les importó? Le dije la verdad. Les importaba poder salirse con la suya. Entonces dijo gracias y colgó. Emily no se comunicó. Ni después de la carpeta. Ni después de las memorias. Ni siquiera cuando el nombre de Daniel desapareció de la web de su agencia 3 días más tarde. Ahora jugaba a la defensiva. Podía imaginarla. Sentada en la cocina, copa de vino en mano, planeando su siguiente jugada. Pero ya no había movimientos posibles. Había usado todas sus piezas. Yo mantuve la cabeza baja. Me mudé a un nuevo apartamento. Pequeño. Líneas limpias. En el segundo piso, con vista a un parque donde podía caminar sin ser reconocido. Compré los muebles uno por uno, a propósito. Quería ganarme cada centímetro de esta nueva vida. Nada compartido. Nada prestado. Ningún recuerdo que no fuera mío. 3 semanas después recibí un correo electrónico. Asunto, tenemos que hablar. Sin nombre. Pero sabía que era ella. No respondí. 2 días después, otro. Esta vez sin asunto. Solo, ¿de verdad vas a hacer esto? Tampoco respondí. Entonces llegó el tercero. No era una pregunta. No estaba enojado. Era una sola línea. No se suponía que ibas a irte de verdad. Ahí supe que nunca creyó que pudiera hacerlo. Pensaba que estaba atado a ella de esa forma en que algunos hombres quedan atados. Por culpa. Por historia. Por costumbre. Creía que giraría a su alrededor para siempre, sin importar cuánto me empujara fuera. Su traición no fue el arma.
Fue la prueba. Y ella no vio que algunos hombres, cuando se rompen, no solo se alejan rengueando. Desaparecen. No en humo. No en rabia. En silencio. Porque el silencio es lo único contra lo que no se puede discutir. No trataba de perseguirla. Ni de hacer que se arrepintiera. Me estaba volviendo un fantasma en su historia. Un capítulo que no puede editar, ni borrar, ni explicar. Y cada vez que alguien le pregunta qué pasó realmente con Mark, tiene que elegir. Mentir, arriesgándose a ser expuesta de nuevo. O decir la verdad y ver cómo su imagen se desmorona. De cualquier modo, perdió lo único que alguna vez le dio control. A mí. Claire, la esposa del hombre con quien Emily arruinó todo, volvió a llamar. Era sábado. Estaba comiendo fideos fríos directamente del envase. La televisión encendida pero en silencio. Dejé sonar la llamada 4 veces antes de contestar. No porque no quisiera hablar. Solo porque no quería sonar demasiado dispuesto. Tenía una voz como si hubiera estado callada demasiado tiempo. Como si cada palabra fuera una navaja que por fin había afilado. No dijo hola. Dijo. Él me dijo que terminó con ella. Me recosté en la silla y no dije nada. Hay más, continuó. Está durmiendo en el cuarto de huéspedes, no para de preguntar qué puede hacer para arreglarlo. Dice que no estaba enamorado, que no significó nada. Exhalé. No por simpatía. Solo por reconocimiento. Esa frase de nuevo. No significó nada. Siguió hablando. Le dije que leí cada mensaje, cada foto, cada plan. ¿Sabes lo que respondió? ¿Qué? Que estaba aburrido. Solo aburrido. Esa palabra me hizo algo por dentro. Aburrido. Toda esta destrucción. Todas las mentiras. ¿Y por qué? Por aburrimiento. Ni siquiera fue pasión o obsesión o un error romántico disfrazado. Fue pura pereza emocional disfrazada de destino. Claire soltó una risa, amarga y hueca. Le dije que el aburrimiento es para cobardes. Que uno arregla la vida que tiene o la deja. Pero no la quema porque es demasiado débil para renovarla. Me cayó bien. Se lo dije. Ella cambió de tema. Emily está contactando gente. Amigos. Vecinos. Dice que desapareciste sin aviso. Que trató de arreglarlo. Que siempre tuviste problemas de control. Problemas de control. Ese era su nuevo libreto. Había pasado de la aventura a retratarme como el manipulador. Un giro limpio. Le permitía conservar su insignia de víctima y descartar cada evidencia que yo había dejado atrás. Porque así son las personas como ella. No mienten de forma directa. Redibujan el marco. Le pregunté a Claire qué respondió ella. Dudó. No dije nada. Colgué. No por rabia. Por claridad. Emily no solo quemó el matrimonio. Saló la tierra para que nada pudiera crecer después. ¿Y Chloe? Era solo otra cobarde que observó el fuego y tomó notas sobre el humo. Salí a caminar. No una caminata dramática. Solo alrededor de la manzana. Sin auriculares. Sin distracciones. Dejé que el aire me envolviera como si el tiempo por fin me alcanzara. Me di cuenta de que no necesitaba corregir la historia que ella contaba sobre mí. Solo necesitaba sobrevivirla. Porque las personas que importan. No les interesa cuántas veces tu nombre sea arrastrado por la versión de otro. Observan lo que haces después del colapso. Ven si te vuelves amargo o mejor. Así que dejé de revisar publicaciones de amigos en común. Eliminé la carpeta archivada con todos sus mensajes. Borré el nombre de Emily de mi teléfono. No solo el contacto, sino cada búsqueda guardada. Cada hilo de correo. Cada foto almacenada en la nube. No para olvidarla. Sino para recordarme a mí. A la versión de mí antes de las mentiras. Antes de la erosión. Antes de esa lenta traición que confundí con distancia. Ese hombre. Él había vuelto. Más sabio.
Más agudo. No más duro, pero sí menos disponible para las personas equivocadas. Esa noche dormí con la ventana abierta otra vez. Sin fantasmas. Sin eco. Solo silencio. Y por primera vez en meses. Ese silencio se sentía como mío. Fue un jueves cuando me crucé con Daniel. No fue planeado. Ni siquiera en un lugar dramático. Una ferretería, de todos los sitios. Yo estaba en el pasillo 7, mirando lámparas. Él giró la esquina con un paquete de pilas y un balde en las manos. Cruzamos miradas durante quizá medio segundo. Él se congeló. Yo no. Alcancé una bombilla. La examiné bajo la luz estéril de la tienda y dije, con una calma de vidrio. Para la vergüenza necesitas otro pasillo. Su boca se abrió. Se cerró. Retrocedió medio paso. Como si pensara que iba a golpearlo. No lo hice. No valía mi rabia. Ni siquiera valía la adrenalina. Pero algo en mí quiso hablar. No a él. Sino al espacio entre nosotros. Al silencio que se extendía desde su primer mensaje a mi esposa. Hasta el colapso de 2 familias y la reescritura de 2 vidas. Así que le dije una frase. Solo una. Fuiste un síntoma. No una causa. Parpadeó. Mar. Puse la bombilla en mi canasta. Guárdalo. No me siguió. No se defendió. No se disculpó. Porque, en el fondo, Daniel sabía lo mismo que sabía Emily. Ya no estaba enojado. Estaba acabado. Y ese es el peor tipo de enemigo. El que no puede ser provocado a volver al ring. El que ya salió de la arena y se llevó las luces con él. Pagué y me fui. No miré atrás. Pero al sentarme en el coche, hice algo que no había hecho desde que todo esto comenzó. Reí. Una risa tranquila, seca, que empujó el aire de mi pecho y dejó entrar algo más ligero en el espacio donde antes vivía el duelo. No porque fuera gracioso. Sino porque ya estaba terminado. Ya no era mi historia. Era la de ellos. Que la distorsionen. Que se la pasen de mano en mano como un objeto maldito. Tratando de entender cómo todo se desmoronó. Que discutan quién arruinó qué primero. ¿Quién sintió qué? ¿Quién comenzó la podredumbre? Yo ya no tenía nada que probar. Ese fin de semana vi a Claire otra vez. Me había invitado a una exposición de arte. Un amigo suyo tenía algunas obras expuestas. Era una de esas galerías minimalistas, 2 salas blancas. Con piezas abstractas y nombres como Disociación número 12. No me importaba el arte. Pero noté cómo Claire se movía ahora. Más ligera. Como si también ella hubiera salido del incendio con la piel aún intacta. Después de la segunda copa de vino barato, dijo. He estado esperando que él me dé una explicación. ¿Y lo hizo? Sacudió la cabeza. No realmente. Solo excusas. Sigue diciendo que perdió de vista lo que importaba. Bebí un sorbo. Qué curioso, dije, como hombres como él siempre pierden de vista las cosas que nunca merecieron tener. Ella sonrió. Y luego dijo algo que se me quedó grabado. Tal vez la infidelidad no fue lo peor. Tal vez lo peor fue lo fácilmente que siguieron adelante del daño que causaron. Ahí estaba. La raíz. No las mentiras. No el engaño. Sino la indiferencia. El hecho de que Emily durmiera tranquila la noche en que desaparecí. Que Daniel fuera a trabajar como si nada hubiera implosionado. Que su dolor se midiera solo por lo inconveniente. No por el remordimiento. Nos quedamos en la galería 2 horas más. Salimos a la noche sin plan. Me dio un beso en la mejilla. No fue romántico. Fue real. La vi alejarse en su coche y comprendí que no necesitaba venganza. Ya tenía algo mejor. Le verá. Emily cargaría con lo que hizo en fragmentos. Cada cena donde alguien susurra. Cada mirada de soslayo de aquellos que sabían. Daniel siempre se preguntaría si su esposa realmente lo perdonó.
O si solo mantuvo la paz por el bien de sus hijos. ¿Y yo? Yo tenía paz. No porque obtuve justicia, sino porque dejé de esperarla. Y comencé a vivir como si ya no importara. 3 meses exactos desde que salí por esa puerta. Esa mañana desperté con un mensaje de un número que no reconocía. Era breve. I think you should know telling people you hit her. Creo que deberías saber qué está diciendo que le pegaste. Sin saludo. Sin contexto. Solo esa frase. Un ladrillo helado arrojado a mi calma matutina. Lo leí largo rato. No por shock. Ni siquiera por miedo. Solo esa quietud hirviendo. Como el aire antes de un trueno. Estaba preparado para muchas cosas. Rumores, manipulación, juegos de lástima. Pero esto era un nuevo abismo. No respondí. No hacía falta. El número no era anónimo. Era Lex. Uno de los amigos que solía organizar esos almuerzos de parejas. La que llamaba a Emily su alma gemela. Aparentemente el alma se partió por el camino. 5 minutos después, Lex envió otro mensaje. No le creí. Te conozco desde hace mucho. Solo pensé que debías saber lo que está sembrando. Esa palabra. Sembrando. Como semillas de podredumbre. Mentiras de crecimiento lento que ella podría cosechar. Cuando la gente dejara de hacer las preguntas correctas. Emily no intentaba destruirme. Estaba preparando el terreno. Para justificar por qué la había dejado. ¿Por qué desaparecí? ¿Por qué era la pobre esposa abandonada? Lamiendo una herida que ella misma se infligió. La infidelidad no funcionó. La manipulación no surtió efecto. Así que se movió a la difamación. Era cruel. Calculado. Y completamente predecible. Yo había visto el momento en que esa idea nació. De pie frente a ella en la cocina. Cuando se dio cuenta de que no iba a gritar ni a romper nada. No podía enmarcarme con el caos. Así que me enmarcaría con un relato. Pero hay algo que ella no entendía. Contar historias funciona en ambos sentidos. Fui a ver a mi abogada al día siguiente. Le conté todo. Le mostré los mensajes, la cronología, incluso las nuevas acusaciones. No se inmutó. Solo dijo. Las personas como ella siempre escalan las cosas cuando pierden el control. Le pregunté si debía preocuparme. Sonrió. Ya hiciste lo único que más te protege. ¿Qué cosa? Te mantuviste en silencio y documentaste todo. Salí de su oficina y conduje sin rumbo. Solo encendí el motor y dejé que las ruedas me llevaran a algún lugar sin plan. Terminé en la orilla de un lago que no visitaba desde hacía años. Uno que a Emily nunca le gustó. Porque no había nada que hacer allí. Sin wifi. Sin sitios de brunch. Solo una extensión de agua gris-azul. Y árboles que no le importaba quién lastimó a quién. Me senté sobre el capó del coche. Y dejé que el silencio me envolviera. Pensé en lo que significa ser acusado de algo tan lejos de tu verdad. Que defenderlo se siente como dignificarlo. Y comprendí algo. No le debía explicaciones a nadie. Porque quienes le creían a ella. Nunca fueron realmente míos. Que se los quedara. Que tejiera su nueva historia. Hasta que incluso ella olvidara dónde empezó la mentira. Que se convirtiera en la víctima de una obra que ella misma escribió. Yo no tenía nada que probar. Yo tenía libertad. Más tarde esa semana, Claire volvió a llamar. ¿Te enteraste de lo último? Preguntó con la voz pesada. Sí, respondí. Le dijo a Daniel que tenía miedo de ti. Que por eso te engañó. Eso me detuvo. No porque fuera nuevo. Sino porque era perfecto. Ese era su golpe maestro. No solo reescribir el final. Sino también el principio. Quería limpiar toda la historia. Borrar la culpa. Convertirlo en una respuesta traumática. Si ella había tenido miedo de mí. Entonces su traición no era traición.
Era supervivencia. No era engaño. Era escape. Casi admiré la audacia. Pero había algo que Emily nunca entendió. Yo ya no estaba jugando. No en su guión. No en su espectáculo. Yo no era el ex enojado. Ni el marido trágico. Ni el hombre cruel que ella usaba como escalón hacia alguna falsa iluminación. Yo estaba fuera del encuadre. Y eso era lo que más la asustaba. Las personas como Emily se alimentan de la atención. De ser el centro del caos. Lo peor que se les puede hacer no es castigarlas. Es dejar de reaccionar. Y eso fue lo que hice. Cambié de número. Bloqueé a todos los contactos mutuos que se quedaron callados cuando ella empezó a esparcir humo. Me mudé otra vez. A otro lado de la ciudad. Nuevo trabajo. Contrato fresco. Otro nombre en el buzón. No estaba escondiéndome. Estaba comenzando. Dejé de buscar su nombre en línea. Dejé de buscar actualizaciones. Emily se convirtió en una nota al pie de mi historia. Una advertencia. Una cicatriz sin dolor. Y yo. Yo ya estaba en un lugar donde ella no podía seguirme. Ha pasado un año. Una vuelta completa al sol desde la mañana en que salí y nunca miré atrás. Desde la mesa de la cocina. Desde la carpeta. Desde el silencio que me tragó entero. Y escupió a alguien que apenas reconocía. Pero al fin respetaba. La gente me pregunta dónde estuve. Algunos incluso preguntan por qué desaparecí. Siempre usan esa palabra. Desaparecer. Como si me hubieran borrado. En vez de haberme reinventado. Pero no desaparecí. Solo dejé de presentarme. Donde ya no me veían. Hay una cafetería tranquila a la que voy ahora. Solo por las mañanas. Sin portátil. Sin auriculares. Me siento junto a la ventana. Bebo despacio. Y observo cómo la vida ocurre. Sin necesitar estar en ella todo el tiempo. Veo parejas paseando perros. Amigos discutiendo sobre bollería. Extraños cruzando miradas que quizás se conviertan en algo. Y no me siento excluido. Ni celoso. Me siento limpio. Claire y yo todavía hablamos. No con frecuencia. Pero hay un hilo de algo no dicho entre nosotros. No es romance. Es algo más viejo, más sabio. Un tipo de vínculo que solo nace cuando dos personas sobreviven el mismo naufragio. Y escapan por ventanas distintas. Daniel ya no está. Su esposa presentó la demanda. Se mudó con los niños a 2 estados de distancia. Me dijeron que él trató de contactarme a través de un amigo en común. Pero nunca recibí el mensaje. Y aunque lo hubiera recibido, no habría respondido. No hay nada que pudiera decirme. Que valiera más que el silencio que he construido a mi alrededor. ¿Emily? No lo sé. Y ahí está el giro. No quiero saberlo. No me importa dónde está. Ni con quién está. Ni qué historia está contando ahora. Ni si es feliz. ¿Rota? ¿Perdida? ¿O curada? Ni si alguna vez admitió lo que hizo. Ni siquiera si cree haber hecho algo mal. Ya no me pertenece. En ningún sentido. Las personas como Emily no dejan cicatrices. Dejan espacios. Formas huecas donde solía habitar la confianza. Y uno puede pasarse la vida tratando de llenar esos vacíos con distracciones. O puede construir algo nuevo. Yo construí algo nuevo. Planté silencio. Y me dio paz. Dejé de esperar disculpas. Dejé de necesitar ser comprendido. Dejé de definirme por lo que perdí. Y volví a escribir. No sobre ella. Sobre mí. Sobre el hombre que por fin entendió que la lealtad sin reciprocidad es autotraición. Sobre el hombre que se fue. No por debilidad. Sino por certeza. Sobre el hombre que desapareció. No porque estaba roto. Sino porque por fin estaba completo. Así que, si estás leyendo esto,
Y estás en medio de tu propio colapso. Si te tiemblan las manos. Si el corazón te retumba. Y no sabes si alejarte va a destruirte. Escúchame bien. Irte no es el final. Es el principio. Que nunca te permitieron tener. Ella me traicionó. Así que una mañana me desvanecí. Y nadie me ha visto desde entonces. Pero te prometo esto. Nunca estuve más presente.